Muy buenas de nuevo. Este comentario noveno trata sobre los sistemas técnicos y tecnológicos. Y la función que tiene este comentario es poner ejemplos de sistemas técnicos y tecnológicos y analizarlos utilizando la idea de sistema que he expuesto en el comentario anterior, en el comentario número 8. Y con la idea de mostrar con ejemplos que la idea de sistema de Gustavo Bueno es incompleta, porque al no introducir la idea de sistematizador no se puede entender el procedimiento por el cual tiene lugar el arreglo sistemático, y que la idea expuesta por Bueno además es errónea porque las bases de los sistemas, en este caso de los sistemas técnicos y tecnológicos que vamos a considerar, pueden ser tanto atributivas como distributivas, y el arreglo sistemático global puede ser tanto atributivo como distributivo. Para entender este comentario noveno, pues es recomendable haber escuchado el comentario anterior, donde se expone la idea general de sistema. Ya digo, porque aquí se trata de aplicar esa idea concretamente a sistemas técnicos y tecnológicos. Bien, esa idea, como ya quedó expuesto, implica que un sistema es una totalidad, ya sea configuracional ya sea procesual, en el que siempre hay dos niveles mereológicos: el primer nivel, que son las bases del sistema, y el segundo, que son las partes de esas bases. La idea de sistema supone que la relación entre las bases del sistema, entre las partes del primer nivel, las bases del sistema, siempre tiene lugar a través de las partes de esas bases, mediada por las partes de esas bases. Y la idea de sistema que expuse en el comentario anterior supone que en los sistemas técnicos y tecnológicos la coordinación entre las bases a través de esas partes suyas, la coordinación entre las bases tiene lugar a través de los fines o de los objetivos intencionales que el sujeto pone, es decir, de los fines o de los objetivos, de las metas que el sujeto intencionalmente se propone, intencionalmente persigue, etcétera, etcétera, y que actúan como coordinadores de las bases a través de sus partes y por tanto como sistematizadores del todo sistemático. Bien. Lo primero que voy a hacer es distinguir entre técnica y tecnología. Utilizaré la palabra técnica para referirme a procedimientos prácticos de actuación de sujetos que persiguen un determinado fin y que o bien son anteriores a las ciencias, o bien, aunque sean posteriores a la aparición de las ciencias, sin embargo son independientes de estas, no dependen de las ciencias. Mientras que las tecnologías, utilizando la célebre caracterización que hizo Bigelow en 1829 en su libro Elementos de Tecnología, digo que la palabra tecnología, precisamente con ese sufijo que tiene logía, de logos, etc., hace referencia a que es una técnica que utiliza principios científicos, que aprovecha prácticamente los principios y los teoremas científicos. De alguna manera la tecnología es ciencia aplicada, ciencia puesta al servicio de objetivos prácticos. Entonces, la tecnología, por supuesto, solo puede existir con posterioridad a las ciencias, desde el punto de vista histórico, y luego, una vez que las ciencias están en curso, pues se da entreverada con las propias ciencias, porque las propias ciencias, para su constitución, pues necesitan de los artefactos tecnológicos. Bien,
Entonces, en las técnicas y en las tecnologías, los objetivos prácticos nunca pueden perderse de vista, y como voy a decir y voy a intentar mostrar, son los sistematizadores los que coordinan las partes del sistema, las bases del sistema, a través de sus subpartes. Y la otra distinción que voy a utilizar en este comentario es la distinción entre praxis y poiesis. Esta es una distinción que viene del griego y del latín. La poiesis, que se traduce en el latín por el facere, por el verbo facere, es construir, hacer cosas, hacer productos, artefactos, productos, como por ejemplo el artesano que hace un barco o que hace un vaso campaniforme. Y la praxis, traducida en el latín por el agere, es las actuaciones que también tienen fines prácticos, pero que no dan lugar a productos, como por ejemplo puede ser la praxis de un abogado, la praxis de un militar para ganar la guerra, la praxis de un sacerdote, o la praxis de un médico para sanar a un enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces estos dos aspectos, poiesis y praxis, en el español quedan todos subsumidos bajo un mismo verbo, que es el verbo hacer, porque hacer en español significa tanto hacer cosas, productos, como hacer, pues qué sé yo, hacer la guerra, o hacer la propaganda o la persuasión o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, la técnica del vaso campaniforme es una poiesis, mientras que la técnica de hablar un idioma humano de palabras es una praxis. En el caso son poiesis y praxis técnicas. La bomba atómica es una poiesis tecnológica. Es construir un producto, y que para construir ese producto hace falta la ciencia, porque se fundamenta en principios y en teoremas científicos. Y la medicina del presente, muchas de las prácticas médicas actuales que exigen muchos conocimientos científicos, serían una praxis tecnológica. Praxis porque no dan lugar a un producto, sino que lo que dan lugar es, pues en este caso, a la sanación del enfermo, y tecnológicas porque exigen de los conocimientos científicos. Entonces yo ahora voy a cruzar estas dos distinciones entre técnica y tecnología, y entre poiesis y praxis. La poiesis a veces se traduce por lo facticio, lo factitivo, etcétera, etcétera. Es una palabra un poco rara. Bien, entonces digo que voy a cruzar estas dos distinciones, y entonces voy a poner ejemplos de sistemas técnicos poéticos y de sistemas técnicos prácticos, y luego de sistemas tecnológicos poéticos y de sistemas tecnológicos prácticos. Nos vamos a fijar en estas dos características, que es lo que conecta con el comentario a la filosofía de Gustavo Bueno, a saber que las bases del sistema y el sistema mismo pueden ser atributivos o distributivos indistintamente, y que siempre hace falta no perder de vista los objetivos intencionales, las metas que se persiguen, porque esos objetivos intencionales y esas metas son los que proporcionan el arreglo sistemático, son los sistematizadores, son los que hacen posible que el sistema quede dotado de coherencia y de unidad. Y estos son los objetivos de estos comentarios. Pues vamos allá. En primer lugar, vamos con los ejemplos de sistemas técnicos, es decir, de sistemas que son anteriores o independientes de las ciencias. Y vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo de sistema técnico poético, que consiste, es decir, un sistema técnico anterior a las ciencias que construye un producto, que es facticio, que hace un producto, ¿no? Que es el caso de las máquinas de vapor primitivas,
anteriores a la constitución de la termodinámica como ciencia. Las máquinas primitivas, la primera, la de Thomas Savery, que construyó en 1698, es una máquina utilizada para extraer agua de un pozo. Es una máquina que hace uso de un conocimiento práctico, concreto, que es que el vapor de agua cuando pasa a estado líquido, es decir, cuando se licúa, el vapor de agua cuando se licúa, si enfriamos un recipiente con vapor de agua y hacemos que ese vapor de agua pase a líquido, pues al enfriarse y al licuarse, pues tiene lugar una disminución importante, drástica de volumen, que se puede utilizar para realizar un trabajo. Entonces esta máquina de Savery, la máquina de vapor más primitiva, pues estaba compuesta de una caldera donde se produce el vapor, de un cilindro donde se enfría, una serie de tuberías, de válvulas que es necesario accionar para que funcione, ¿no? Esas son las bases, las partes del sistema, que a su vez tienen sus partes con entradas, con salidas, con conexiones, etc. Y entonces eso es todo lo que está coordinado para que se produzca el paso del vapor de agua al líquido y se produzca el trabajo mecánico. En la máquina de Thomas Newcomen de 1712 se añaden otras partes, pistones, contrapesos, balancines, más depósitos, porque aquí lo que se trata es de producir un movimiento de vaivén, que luego pueda ser convertido a través de una biela y un cigüeñal en un movimiento rotatorio. La máquina ulterior, la de Boulton y Watt, de 1763 y entre 1763 y 75 aproximadamente, añade un condensador separado que permite que la transferencia de calor se haga en un lugar distinto del cilindro, donde se transforma la energía mecánica, con lo cual el rendimiento de la máquina mejora. Y en el 1788 James Watt, el mismo de la máquina de Watt, instaló en la máquina de vapor el primer regulador centrífugo, que tenía como objetivo pues mantener constante la velocidad de la máquina. Es ese típico regulador que tiene dos bolas y que cuando la máquina se acelera, las bolas por la fuerza centrífuga se separan y entonces cierran una válvula, ¿no? Bien. Todo esto es muy anterior y esto se puede analizar en forma de partes y subpartes, pero vamos, lo que es importante aquí darse cuenta es que el sistema, la máquina, es un todo atributivo compuesto de bases que son a su vez todos atributivos compuestos de partes atributivas, lo cual ya violaría completamente los presupuestos dados por Gustavo Bueno para los sistemas. Y la otra cuestión que es importante resaltar aquí o subrayar es que todas estas máquinas, desde la primera de Savery de 1698 hasta el regulador famoso centrífugo de James Watt de 1788, son muy posteriores a la constitución de la termodinámica. Las reflexiones sobre la potencia motriz del fuego de Sadi Carnot se publicaron en 1824. El equivalente mecánico del calor se descubrió en 1842. Prescott, fue Meyer el que lo descubrió, como sabido, y Prescott el que lo midió empíricamente en 1850. El principio de conservación de la energía es de Helmholtz, es de 1847. La escala absoluta de temperaturas de Thomson es de 1848. Y las formulaciones del segundo principio de termodinámica, las más primitivas, son de en torno a 1850. Quiere decir que todas estas máquinas, por tanto, son técnicas, no son tecnología, porque más bien es al contrario, son las máquinas las que contribuyeron a la conformación de la termodinámica más que al revés, aunque luego, por supuesto, las máquinas se beneficiarían de los desarrollos de la termodinámica. Vale, el segundo ejemplo que voy a comentar brevemente, todo esto es muy breve por supuesto y
y deben ustedes ser clementes conmigo, puesto que la brevedad exige cierto grado de imprecisión. Es el caso de una técnica que, en vez de ser poética, es decir, factitiva, en vez de hacer un producto, lo que hace es una praxis, es una actividad, ¿no?, que son los lenguajes humanos de palabras. Los lenguajes humanos de palabras yo creo que son sistemas técnicos, por supuesto anteriores a la ciencia, porque son tan antiguos como el hombre mismo, y son de la praxis. Y forman parte de la cultura subjetual, pero también de la cultura intersubjetiva, pues porque evidentemente son lenguajes, implican una relación entre sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y los lenguajes de palabras pues están compuestos por una serie de partes que son a su vez subsistemas, o sea que es un sistema con subsistemas, cosa también que Bueno no contemplaba y que yo creo que es necesario admitir y contemplar. Es decir, que los sistemas pueden tener subsistemas, como vamos a ver en este ejemplo y en otros posteriores. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones, los objetivos, las metas del lenguaje humano de palabras? Bueno, pues aquí evidentemente yo no voy a descubrir nada nuevo, porque Carl Wheeler, en una famosa obra de 1934 titulada La teoría del lenguaje, consideró que los lenguajes tenían tres funciones: la función representativa o referencial, que es referirse a las cosas, representarlas; la función expresiva o emotiva, que es expresar el sujeto, expresar el estado de ánimo del sujeto, es decir, su estado caracteriológico; y la función apelativa conativa, que es pedir, obligar, rogar, etcétera, etcétera, de unos sujetos a otros, ¿no? Bien. Entonces, en el caso de la función representativa es cuando estamos refiriéndonos a cosas externas. En el caso de la función expresiva es cuando estamos utilizando el lenguaje para dar cuenta de un estado emocional o de una actitud del hablante. Y cuando queremos influir en el oyente, entonces la función es la función apelativa. Esto posteriormente, Roman Jakobson, en una obra que se titula Ensayos de Lingüística General, en 1963, añadió otras funciones. Añadió la función metalingüística, la función poética y la función fática o relacional, ¿no? La función metalingüística es cuando el lenguaje se utiliza para referirse al lenguaje mismo. La función poética es la que se utilizaría en las artes sustantivas, como por ejemplo en la poesía, cuando se utiliza poniendo el acento en la estructura del mensaje mismo, etc. Y la función fática tiene como finalidad pues abrir, mantener, cerrar, comprobar el canal de comunicación, y está presente en muchos actos de habla. Bueno, hay más autores que han añadido más funciones, etcétera. Yo no voy a seguir por aquí, pero vamos, este es un asunto, por supuesto, que está discutido por los filósofos del lenguaje y los lingüistas, y que es muy abundante. Por ejemplo, la teoría de las dimensiones de Morris luego fue completada por Austin y por Searle, en Austin, el famoso libro ese de 1962, Cómo hacer cosas con palabras, y Searle en el libro del 69 de los actos de habla, que distinguen el nivel locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. El locutivo es el acto de emitir los sonidos, el es el acto, y ahí se distingue el acto fónico de emitir los sonidos, el acto fático, que son las palabras en la secuencia gramatical, y el acto rético, etcétera. Y luego el nivel ilocutivo se refiere fundamentalmente a la intención del emisor con su acto de habla, por ejemplo, si quiere saludar, despedirse, aprobar, criticar, pedir, disculparse; y el nivel perlocutivo a las consecuencias del acto de habla, por ejemplo, si
sobre el receptor, ¿no? Pues si se quiere calmar, interesar, hacer desistir, enfurecer, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, todo esto se puede complicar mucho, pero bueno, yo creo que no voy a seguir por aquí, pero es evidente que los lenguajes humanos de palabras tienen una multiplicidad de funciones y que tienen una serie de subsistemas, que son sus partes. Yo voy a distinguir el sistema fonético, el subsistema fonético, ¿no? El subsistema léxico-morfológico, el subsistema sintáctico y el subsistema pragmático, por decir algo, por decir algo en este ejemplo. Todo esto desde luego se podría analizar con muchísimo más detenimiento y por supuesto sujeto a discusiones, puesto que aquí el que localicemos unos subsistemas o otros o les demos o establezcamos los cortes por un lado o por otro, pues todo esto está por supuesto sujeto a discusión y es discutido por los lingüistas y por los filósofos del lenguaje. Pero bueno, para los efectos de este comentario, el sistema de la lengua, de una lengua concreta, de un idioma nacional, pues es un todo, también es un todo atributivo, compuesto de partes atributivas y distributivas todas a la vez, y aquí no se puede distinguir, no se puede decir entonces que el sistema solo tenga un tipo de partes, y en todo caso está regulado por esos fines o esas funciones u otros parecidos que queramos distinguir, ¿no? Entonces, por un lado está el sistema fonético. El sistema fonético pues tiene como finalidad distinguir el material léxico en el lenguaje oral, y las bases son los fonemas y las partes determinantes de los fonemas son los rasgos de los fonemas, que tienen que ver con los modos y lugares de articulación y de la posición de las diferentes partes del aparato fonador, ¿no? Por ejemplo, y el fin pues aquí es distinguir unas palabras de otras. Por ejemplo, la palabra pato frente a la palabra gato, ¿no? El sistema fonético la distingue por coordinación y conmutación de las partes. El fonema consonántico P es bilabial sordo oclusivo, y el G, el fonema G, es velar sonoro oclusivo, y entonces se distinguen esas dos, por esas subpartes se distinguen, y gracias a las subpartes pues distinguimos pato de gato, ¿no? El subsistema léxico-morfológico tiene por finalidad establecer la referencia extralingüística de los morfemas y los lexemas. Está muy conectado, por supuesto, con la función semántica de Morris, y esos morfemas y esos lexemas pues se refieren a relaciones, a operaciones, a cosas, a relaciones entre cosas, a acciones de sujetos, etcétera, etcétera, que son extralingüísticos. Y las bases de este subsistema son los lexemas y los morfemas, y sus partes son los fonemas, y que por conmutación y coordinación pues dan lugar a los rasgos distintivos, ¿no? Bien, entonces el siguiente subsistema, que es el sintáctico, pues ya combina palabras, y pues unas que están referidas a cosas, otras a acciones, otras a relaciones, y construye los sintagmas, ¿no? Y es un sistema que se basa sobre el anterior, sobre el léxico morfológico y sobre la conmutación de los lexemas y los morfemas, y tiene por finalidad construir las frases, que las frases ya son unidades de sentido mayores que las de las palabras, ¿no? Como he sabido, ¿no? Y luego pues está el subsistema pragmático, que este es el más difícil de precisar, porque ya se sale del ámbito propiamente intralingüístico, y ya se mete en el ámbito pues de lo psicológico, lo sociológico, lo culturológico. Aquí es donde aparecen los conceptos el famoso concepto de Gris, de Paul Gris, de las implicaturas conversacionales, en el libro ese Studies in the Way of Words, y las bases de este subsistema pues también están coordinadas, por las funciones fática, apelativa, expresiva,
etcétera, etcétera, fundamentalmente. Más que la representativa, porque la representativa está más bien en los niveles, como digo, léxico y semántico. Bueno, este ejemplo del lenguaje es infinito, podría dar lugar a un libro a analizar esto, y de hecho es lo que hacen los lingüistas, y no les vamos aquí a enmendar la plana en absoluto, sencillamente es basarse en lo que ellos dicen. Pero aquí se ve el carácter sistemático que tiene el lenguaje, cómo los subsistemas están conectados entre sí, y cómo las subpartes de las bases son las que establecen las conexiones, y cómo todas esas conexiones tienen que estar coordinadas por un sistematizador o unos sistematizadores que son las funciones que cumple ese lenguaje o que persigue en cada caso. Vale, pasamos a ejemplos de sistemas tecnológicos, o sea, de sistemas que incluyen ciencia, o sea, que son necesariamente, que utilizan la ciencia y que son posteriores a las ciencias y que llevan la ciencia, diríamos, involucrada, implicada, internamente constituida al propio sistema tecnológico correspondiente. Voy a estudiar dos ejemplos, uno de la poiesis y otro de la praxis. El de la poiesis es un avión moderno, que es un producto evidentemente de la poiesis, y el de la praxis es la medicina contemporánea, que es una praxis. Es una praxis que no da lugar a un producto, pero que da lugar a unos efectos que es la sanación del individuo o la paliación de su estado de salud deteriorado. Bien, entonces empezamos con el avión. El avión es un sistema tecnológico, exige mucha ciencia, exige termodinámica para los motores, exige fluidodinámica para las alas, las superficies de sustentación, etcétera, etcétera, exige resistencia de materiales, exige muchísimo, por supuesto exige matemáticas, geometría, etcétera. No se podrían hacer los aviones modernos, desde luego, sin ciencia, eso es evidente. Y es un producto, evidentemente, el avión, ¿no? Y en el avión voy a distinguir, al menos, se podrían distinguir más, pero vamos, para los efectos de este ejemplo, porque tampoco vamos a complicar la cosa infinitamente, pues yo voy a distinguir 5 subsistemas básicos, que serían las bases el avión es un todo atributivo también, y aquí nuevamente volvemos al mismo problema. El arreglo sistemático es atributivo, no distributivo, como dice Bueno. Las bases son atributivas también, y las bases, que son subsistemas, sería un subsistema que transporta la carga, que está formado principalmente por el fuselaje, un subsistema que proporciona la sustentación, que son las alas, un subsistema que proporciona empuje, porque el avión para volar tiene que moverse, que es el de los motores, un subsistema de control, porque hay que controlar la trayectoria del avión en vuelo, que incluye fundamentalmente los empenajes de cola con sus timones y luego los alerones en las alas y todos las superficies de control, y luego un subsistema de transición desde la tierra al aire, que puede estar formado por el tren de aterrizaje, por flotadores, por esquíes, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos subsistemas pues es a la vez un sistema con sus bases, pues qué sé yo, por ejemplo el fuselaje pues está formado por sus partes, sus costillas, sus largueros, etcétera, etcétera. Las alas pues también lo mismo, sus costillas, sus largueros, sus superficies de hipersustentación, sus slats, sus spoilers, sus aerofrenos, sus flaps, etcétera, etcétera. Pues en el caso de los motores pues lo mismo, el subsistema de propulsión tiene partes, ya sean hélices, ya sean fanes, ya sean turbinas, compresores, depósitos, bombas, conductos, etcétera, etcétera, que están también todos coordinados pues con el objetivo de proporcionar esa propulsión. Y así lo mismo con los sistemas de control y de transición. Se podrían distinguir más subsistemas, pero con esto ya vale. Aquí lo que nos interesa es que se vea que
el fin, el objetivo final del avión es transportar cargas por el aire de un lugar a otro, y que ese fin, para que sea posible, necesita de unas partes, que son a su vez subsistemas que tienen otras partes, y que todo está coordenado y engranado al nivel de las partes mínimas formales, porque tienen que estar todas perfectamente coordinadas para que cada una produzca su fin y que juntas produzcan el fin global, que es el de transportar las cargas por el aire. Bien. Y por último voy a hablar de la praxis médica tecnológica del presente. La práctica facultativa médica del presente es un conjunto heterogéneo de técnicas y de tecnologías que tienen como finalidad salvar a los individuos enfermos y ayudar a aquellos pacientes que no tienen sanación y que tienen enfermedades incurables, ¿no? Y entonces estos son los fines, estas son las funciones, los fines de esto, ¿no? Y en el presente pues toda la medicina se practica, la medicina, vamos, de tradición europea, se practica a la vista de la biología científica y a la vista de la bioquímica, de la citología, de la histología, de la microbiología, de la anatomía comparada, de la biofísica, etcétera, etcétera, que siempre se tiene como referencia. Y la medicina moderna incluye multitud de medios diagnósticos que se basan en ciencias, electrocardiogramas, analíticas, electroencefalogramas, radiografías, tomografías, resonancias, etcétera, etcétera. Y también los tratamientos, pues muchísimas veces también implican conocimientos científicos de química y de bioquímica en antivirales, antibióticos, fármacos, cateterismos, laparoscopias, trasplantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la ciencia está por todos lados, pero la práctica médica no es científica, es una tecnología y un conjunto de técnicas y tecnologías que buscan sanar al sujeto. Sanar al sujeto es el sistematizador, es el objetivo, es la meta, lo que se intenta. Y entonces, pues ya digo, son técnicas y tecnologías, técnicas porque hay casos en que los diagnósticos y las terapias son puramente empíricos, y aunque estén sometidos a estudios estadísticos, y entonces pues sencillamente si un fármaco funciona, aunque no se sepa cómo funciona o cuáles son sus bases científicas, pues se utiliza siempre que haya unas determinadas condiciones de seguridad, ¿no? Hay una importante cantidad de actos médicos que se regulan por reglas puramente empíricas técnicas, Si hubiera que poner un ejemplo de una praxis médica que es tecnológica en su totalidad, desde el principio hasta el fin, pues quizá el mejor ejemplo que se podría poner sería el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad infecciosa bacteriana de etiología descrita y conocida. Porque en este caso estamos tomando como referencia el equilibrio dinámico del organismo humano, considerado como un sistema de subsistemas. Entonces la introducción del patógeno, de la bacteria conocida infecciosa, pues rompe ese equilibrio, produce los síntomas morbosos de la enfermedad que alertan al paciente de la enfermedad, y el médico procede a un análisis que puede ser clínico y que puede ser incluso de localizar la bacteria concreta, un análisis bioquímico o un análisis radiológico, microbiológico, según los casos, y una vez localizado el agente patógeno, pues se actúa con un antibiótico cuyo funcionamiento científico también se conoce, y que impide, pues ya sea la dificultad impide o dificulta pues la proliferación del patógeno o interfiere en su metabolismo, etcétera. Lo que se trata es de lograr que desaparezca, y cuando el patógeno desaparece, pues entonces la enfermedad remite y se restablecen los equilibrios de los subsistemas. Este es el caso más claro de un proceso de diagnóstico y de terapia que es todo él científico, porque está todo él basado en conocimientos científicos. Y en ese sentido sí sería íntegramente tecnológico. Bueno, pues para terminar este comentario, lo que quiero es sencillamente repetir lo que dije al principio. En estos ejemplos vemos cómo las bases de los sistemas pueden ser atributivas y distributivas, y los sistemas pueden ser ellos mismos atributivos y distributivos, y los sistemas pueden constar de sus sistemas, y además muchas veces hace falta que consten de sus sistemas. Todo esto va en contra de la teoría de Bueno. Y luego la otra cuestión que
que también supone un cambio con respecto a la propuesta de Bueno, es que para entender todos estos sistemas hace falta hablar de los fines prácticos, porque los fines, los objetivos, las metas son los sistematizadores. Si no hay sistematizadores, si no hay fines, entonces no se puede entender el arreglo sistemático y no se puede entender cómo se coordinan las partes del sistema y por qué esa coordinación es tan interna y por qué el sistema tiene una unidad específica sui generis en el caso de los sistemas técnicos y tecnológicos, que son los que he considerado en este comentario. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por su atención.